Cuando Inglaterra dispuso en estos días el traslado de la plataforma para explotación offshore y Argentina, en ejercicio de su derecho interno, tomó decisiones que le competen como Estado soberano, desde el Foreign Office se agitó el fantasma de una eventual amenaza bélica por parte de la República Argentina. Diría un ejercicio ridículo, no, diría un ejercicio de cinismo, porque creo que pocos países, luego del advenimiento de la democracia, han dado más testimonio que la Argentina en cuanto a ser un país de vocación profundamente pacífica. Nuestras Fuerzas Armadas participan únicamente en ejercicios conjuntos de paz en Haití, en Chipre, ordenados por Naciones Unidas. No estamos en Afganistán, no estamos en Irak, nos oponemos a cualquier tipo de ocupación, nos oponemos a cualquier tipo de violación del derecho internacional, porque creemos que esta es una de las claves de un mundo cada vez más inseguro, más peligroso, más fragmentado, no ya por disputas ideológicas como las que caracterizaron al siglo XX, sino tal vez por cosas más graves y profundas, como pueden ser religiones, o intereses aún más profundos, como pueden ser el manejo por parte de cada uno de nuestros países del derecho a tener y ejercer el dominio y el usufructo de los recursos naturales renovables y no renovables. Yo creo que, y agradezco profundamente en nombre de mi país, el apoyo que hemos recibido de este foro en cuanto a nuestros derechos legítimos sobre Islas Malvinas y a instar a la Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociaciones, pero creo que realmente que la cuestión Malvinas puede verse como un claro ejemplo de lo que sucede en materia de derecho internacional y en donde quienes tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueden violar una y mil veces sistemáticamente las disposiciones de Naciones Unidas, mientras que el resto de los países se ve obligado a cumplirlas bajo pena de ser declarado un país enemigo o tal vez con calificaciones más duras, bajo pena de ser invadido militarmente o intervenido políticamente sus gobiernos. Por eso creo que la cuestión de Malvinas es algo que debe competernos a todos, no solamente a los que estamos aquí reunidos porque estamos formando parte de la región. Creo que es algo que debe interesar al mundo contemporáneo porque va a resultar muy difícil justificar exigencias a otros países en base a decisiones que adoptemos y tal vez muchos de nosotros compartamos en Naciones Unidas en materia de desarme, en materia de actividad nuclear, en materia de respeto a los derechos humanos, si realmente quienes tienen el poder de sentarse en esos sillones permanentes del Consejo de Seguridad son los que violan una y mil veces en forma sistemática las propias disposiciones que juntos tomamos en Naciones Unidas. Yo quiero por eso, y sin tomar más tiempo del que realmente me corresponde, agradecer a todos ustedes y decirles también que la Argentina no ha tenido posiciones, la Argentina democrática me refiero, la Argentina de los gobiernos electos por sus pueblos, la Argentina en la cual los argentinos no solamente no podíamos elegir, sino además éramos
o encarcelados o desaparecidos. Permítanme, no me puedo hacer cargo de esos periodos de la historia, ni nadie puede pretender que los argentinos, en sus grandes mayorías violentados por esos gobiernos dictatoriales, nos hagamos cargos de lo que sucedió en esas etapas. Dicho sea de paso, gobiernos que eran prolijamente reconocidos por todos los países civilizados y democráticos del mundo, menos por sus propios ciudadanos, tal vez, en nuestros países, pero esto fue así. Por eso quiero hablar en nombre de todos los gobiernos democráticos que hubo en mi país, del que obtuvo en el año 1965 la resolución 2065, también de aquellos que, a partir de la experiencia que había significado la guerra de la dictadura militar, creyeron que era un problema de formas la vinculación con la Gran Bretaña, y que entonces habían sido los malos modales de unos militares los que habían provocado el endurecimiento y la pérdida de poder para poder sentarse en una mesa de negociaciones. Se ensayó a partir de los años 90 una política diametralmente opuesta, de seducción, de acuerdos, de poder sentarse para ver cómo se podía explotar en forma conjunta y cooperativa los recursos. Tampoco sirvió, porque en definitiva subyacía, tal vez en esa actitud, una incomprensión, sin cierto grado de ingenuidad, de lo que significan para las grandes potencias del mundo el manejo de los recursos naturales no renovables, de la importancia del petróleo, o de los renovables, de la importancia, por ejemplo, de la pesca. Por eso quiero reivindicar todas las políticas que se han llevado a cabo por los gobiernos democráticos, aun aquellas que oportunamente no compartí, precisamente por esta visión que viene a confirmarse en estos días, cuando nuevamente el gobierno de la Gran Bretaña, desoyendo una vez más las resoluciones de Naciones Unidas, de su Comité de Descolonización, de la propia lógica del siglo XXI, que condena todos los colonialismos. Aquí tenemos uno tal vez de los últimos enclaves coloniales, pone blanco sobre negro que en definitiva la política internacional sigue siendo no una cuestión de derecho, no una cuestión de respeto a las normas establecidas, sino solo y simplemente una relación de fuerzas. Los que tienen más poder, los que pueden imponer sus decisiones por sobre el conjunto, siguen utilizando ese lugar de privilegio para desoír al derecho internacional. Eso sí, no hay foro en el cual uno no puede escucharlos acerca de la importancia del derecho internacional, acerca de la importancia de Naciones Unidas, acerca de la importancia de respetar los derechos de todos los países, pero lo cierto es que la práctica concreta sigue siendo la violación sistemática de ese derecho internacional que debería ser vigente para todos los países. La Argentina va a persistir con vocación democrática, con vocación de pleno respeto a los derechos internacionales y al derecho internacional en general, en su reclamo, y a adoptar en el marco de su derecho nacional todas las disposiciones y todas las resoluciones que tiendan a reafirmar nuestra soberanía sobre los archipiélagos del sur. No es un capricho de esta presidenta ni de los anteriores. Es un imperativo de la Constitución Nacional. En 1994, con motivo de la reforma de la Constitución Nacional, también tuve el honor de ser convencional constituyente en aquella oportunidad, quedó grabado en nuestra propia Constitución la obligación por parte de todos los gobiernos en la vocación imprescriptible e irrenunciable
para seguir reclamando y reafirmando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Por eso, señoras y señores jefes de Estado, agradezco en nombre de nuestro gobierno, en nombre de mi pueblo, en nombre de la República Argentina y de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas que la conforman, el apoyo que este encuentro ha dado a nuestros reclamos, que es, en definitiva también, si se lo piensa con un poco más de profundidad, un ejercicio de autodefensa de todos nosotros. Muchas gracias.